Bueno, en este tutorial vamos a aprender cómo crear un proyecto full stack con la tecnología React y Django y PostgreSQL con una aplicación CRUD, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Aquí le muestro una arquitectura básica, ¿sí? Entonces, en el parte de frontend donde está que el servidor cliente, ¿sí? Y vamos a manejar con la tecnología React, con TypeScript, ¿sí? Entonces, bueno, ellos se encargan de la interfaz que hacen consumir el servicio al backend, ¿sí? El backend donde está el API REST que hace retornar la respuesta, ¿sí? El backend tiene una tecnología que es Django, un framework principal de Python, ¿sí? Y entonces, y Django Red Framework es similar que un framework para un servidor backend, ¿sí? Donde se encarga de todo el REST, el servicio, ¿sí? Y entonces, esta parte del backend, el servidor backend, que se encarga de conectar a la base de datos, que es PostgreSQL, ¿sí? Donde están conectadas a la base de datos, luego manejan la información, hacen una consulta, donde después retorna la respuesta al servidor para pasarla a consumir el servicio, donde está el servidor cliente, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto frontend, ¿sí? Y con la tecnología React, ¿sí? Eh, pero vamos a con TypeScript. ¿Por qué? Porque por este motivo que vamos a definir bien los tipos de datos que nos permite reconocer las variables y que nos permite identificar el error y etcétera. ¿Listo? Bueno, porque normalmente muchas empresas nos piden a trabajar muchos proyectos con TypeScript, ¿sí? Por ese motivo que debemos aprender con TypeScript, ¿listo? Entonces, y también vamos a manejar la variable global que sería con Reduce. Reduce Toolkit. Reduce Toolkit que nos permite manejar el de estado global. Toolkit que viene una librería que nos permite crear un código más sencillo y más fácil de entender y eso. Y entonces Tailwind CSS que sirve para estilar hoja de estilo que no hay necesidad de diseñar de CSS. Entonces ellos se encargan de reconocer los estilos, implementación y eso. Bien. Pero entonces, primero que todos, vamos a crear un proyecto. Aquí, primero antes de crear, entonces debo mostrar una carpeta SRC y vamos a mostrar un poquito más de la estructura del proyecto, ¿sí? Para que tenga bien una buena arquitectura del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte hay una capa de servicio que se encarga de consumir el API, ¿sí? Y entonces en esta parte de la carpeta interfaz es encargada de manejar el tipo de datos, ¿sí? Y digamos que parecido similar que está en Angular, ¿sí? Bueno, este es como un modelo en la parte de frontend, ¿sí? Y este en la parte de Redux, ¿sí? Ahí maneja de qué, de el tipo de datos, donde maneja de las variables global, ¿sí? Y la parte de donde todo en el tema de configuración, pero en esta parte de que ahí se configura el archivo, ¿sí? Bien, y esta parte se encarga de un componente. Y la parte de la papel de aplicación, que es la parte principal, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto con el comando que sería tnpx create app después espacio blanco app reading react, ¿sí? TypeScript y después raya doble raya template y después define TypeScript que nos permite crear un proyecto con TypeScript, ¿sí? Listo, entonces le damos enter y ya ahí se encarga de crear el proyecto y descargando, listo. Bueno, entonces en esta parte vamos a entrar a la carpeta cd app raya react TypeScript de pnpm start. Te vamos a probar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces está corriendo la aplicación. Muéstrame esta parte, a ver si está cargando. Bien, se ha compilado exitosamente. ¿Listo? Bueno, continuemos. Y entonces, ¿qué?
Vamos a instalar una alerta que se va a mostrar vamos a instalar una alerta que se llama bonita, sencilla, ¿sí? Eso. Entonces en el comando sería acá normalmente esto. Cancelamos esta parte. Limpiar. Listo. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos a instalar una librería de CSS llamada Tailwind. Y listo. npm install rayas de Tailwind. Ya instalar. Y después npx Tailwind init. Listo, ya se ha instalado. Entonces abrimos el proyecto, esta parte. Cerramos el anterior que tenía. Listo. Confiar el autor. Y ya. Y vamos a configurar esta parte. Agregamos la parte de content. Listo. Guardar. Ahora que vamos a modificar el estilo por acá en la carpeta de CSS. Index. Y eliminar todo eso. No, esta parte. Agregar a esta parte código. Listo, guardamos. Y ya. Ahora que primero vamos a crear una interfaz de persona, ¿sí? Entonces clic derecho en nueva carpeta, interfaz. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que llamamos person con el formato TypeScript. Listo, entonces exportamos interfaz de la variable y person. Quiere decir que i es interfaz y person. Después abrimos la llave y adicionar la variable de la llave primaria. Entonces sería el ID, ¿sí? El tipo numérico o nulo. Este nulo es para en caso de que vamos en la parte de formulario de que no me refiero a editar, sino me refiero a crear un nuevo registro, ¿sí? Y aparte del nombre, el tipo string, el dirección tipo string también, y el teléfono tipo numérico. La fecha de creación sería el formato de fecha o nulo, porque este también va para la parte del formulario. Y no, perdón, en la parte del formulario que no tiene datos, solamente en el nuevo registro, ¿sí? Porque ya no trae eso, el ID, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora que exportamos una nueva clase de person implementación, de que implemento de interfaz person para definir tipo de variables, ¿sí? Ahora que entonces adiciona el ID, name, dirección, teléfono y fecha de creación y fecha de actualización. Ahora agrego el constructor. ¿De qué agrego el constructor? Agrego el ID que sea nulo, el nombre blanco, dirección blanco, teléfono 0, y la fecha de creación nulo y la fecha de actualización también nulo. Esta es la parte del constructor que sirve para ¿qué? Para crear un nuevo objeto con campos nulos, ¿sí? Eso. Bueno, entonces el siguiente paso sería el servicios. Entonces vamos a crear una carpeta en la parte de CSS, servicios. Esto es servicio. El servicio en la carpeta de servicio se encarga de consumir API, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo servicio que está enfocado solamente de persona, ¿sí? Entonces lo llamamos acá person. Usted puede llamar servicio acá con S mayúscula, o si no puede ser acá punto service, como quiera. Pero entonces acá hay con formato siempre con TypeScript, ¿sí? Pero antes de servicios debemos instalar Axios que en la parte de allá. Pero primero vamos a instalar una librería para hacer una petición, ¿sí? Entonces sería npm install Axios. Bueno, antes de eso
vamos a crear una carpeta que lo llamamos, ¿qué? Confi. Entonces creamos un archivo y llamamos hachos.typescript. Bueno, entonces ahí se encarga de que la configuración de la petición, el HTTP y eso. Esta parte de import archivos from, ahí donde importamos la librería de archivos, ¿sí? Y que lo exportamos, la variable lo llamamos API, ¿sí? De igual archivos y create, y le pongo una base URL para que consumir el API solamente de la misma URL, ¿sí? Entonces por eso creamos una base URL que aplica para todo el consumo API, ¿sí? Entonces sería una buena práctica porque un API aplica para todos los servicios. Pero agregamos una configuración en la parte de header API, y entonces que agrego el content type application JSON, que quiere decir que yo voy a enviar en formato JSON, ¿sí? Ya que me acepta la respuesta con formato JSON también, ¿sí? Bien, entonces solamente le aportamos ahí dos variables, que sería el API y el otro header API, ¿sí? Listo, entonces vamos para la clase de servicio. Entonces en la clase de servicio importamos dos cosas, ¿sí? El primero sería de la configuración de archivos y la segunda sería el modelo de ¿qué? El modelo de personas, ¿sí? Bueno, una interfaz. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Vamos a exportar una clase de servicio, ¿sí? Entonces sería export class service, un nombre de la clase, ¿sí? ¿Ahora qué? Entonces agregamos una URL encima del API, ¿sí? Acá tenemos una versión, una versión. Entonces, no hay necesidad de agregar otra ruta que al lado, porque ya tiene configurada la base URL, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, el primer método sería head al, que es llamar todos los datos, ¿sí? Entonces, creo una función que sería publish y asíncrona los datos, después una nombre de función head al y paréntesis, que no va a llegar nada parámetros solamente para llamar, ¿sí? Entonces abre la llave y entonces la parte de tree cache. Entonces tree cache, acá que consulta datos, bueno, consulta datos, acá creo una variable de response, ¿sí? Que me retorna las respuestas igual await para asincronar los datos de API, que ya me tiene configurada la parte de acción. Ahí lo tiene ahí, API, ¿sí? Bien. Después que sigue, entonces head y interfaz person, que me encarga de que me va a retornar la respuesta. Entonces sería un array, ¿sí? Porque me trae todos los datos, ¿sí? Y entonces, y ahí agrego una URL por encima de esta ruta. Entonces sería que la versión 1 slash persona, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ya me vuelven las respuestas y entonces retorna await response, que ya tengo, pero punto data, porque hay muchos conjuntos de variables, y entonces la respuesta del servidor sería punto data, ¿sí? Y si no hay el error, entonces me va a imprimir en la consola del error, y entonces ahí continúa, va a ir enviando error a otra asincronación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte de post, ¿sí? Entonces, crea una función asíncrona de datos y un método de post, ¿sí? Y ahí me llegan los datos del formulario, ¿sí? Entonces, lo declaro variable como un objeto de persona, que me llega el nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Ahí me llega un objeto, pero el ID no lo tengo, así que yo lo declaré nulo, y la parte de fecha de creación y la fecha de actualización, ahí lo declaré nulo, ¿sí? Por esta razón, ahí está, que declaro nulo, ¿sí? O si cuando le pongo acá el símbolo, quiere decir que tengo fecha, porque sin esto me sale error. Pero esta es esta razón. Entonces, o nulo, fecha o nulo.
esta fecha solamente cuando tengo datos desde el API de llamar todo, ¿sí? Head al. Para este caso. Y para este caso lo envío nulo, ¿sí? Pero no hay necesidad porque ahí no me va a coger los datos para guardar, ¿sí? Listo. Entonces, el otro método que sería head by ID. Entonces me llega en el parámetro que es el ID lo declaro como numérico, ¿sí? Entonces él me llega el número del ID de persona, ¿sí? Entonces le paso ahí con el método de head. Y acá me llega, no me va a enviar de array, sino me llega de un objeto de una persona, ¿sí? ¿A qué me refiero al objeto? Entonces me refiero al objeto de esta parte, perdón, esta parte, este es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Este es un objeto que después de guardar, o me va a llamar uno, entonces me devuelve el ID, el nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación, fecha de actualización. Por esta razón, entonces yo declaro variable como un objeto de persona, ¿sí? Interfaz. Entonces, que ya me devuelven las respuestas, response, pero sin embargo, ahí la parte de response.data me llega, me declara como interfaz person, ¿sí? Y ya me retorna la respuesta. Acá tengo, en este caso, hay que agregar el Header API. Bueno, el Header API, ahí está, ya está, no importa la configuración, ¿sí? Ahí, el segundo parámetro. Ahí este no tiene porque esto es dependiente de qué, porque no vamos a enviar datos en este, sí, pues depende. Entonces, en la parte de actualización sería con método de put, ¿sí? Bueno, entonces publish asíncrono de datos y el nombre de la función sería put, ¿sí? También esta parte me llega datos desde un formulario que lo declaro como interfaz person, ¿sí? Después constante respuesta igual a sincronización app API punto con el método put que es para actualizar los datos. Cuando usted lo envía a actualizar me retorna que el objeto también y acá está la URL de la base. No, la base no, aquí en el prefijo de la URL, sí. Y después de Slack le pongo el número en el ID que cual va a actualizar el registro, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega los datos que van a enviar a la parte de backend que van a actualizar un registro, ¿sí? Y el tercer parámetro sería header API, la configuración de header, ¿sí? Ya, entonces ya me tener la respuesta y así dará tal, sí. Y si no, el error tal. Ahora, el por último sería el método de eliminar, ¿sí? Sería delete. Entonces, publica sincronar y delete el nombre de la función, ¿sí? Dará, pues, igual de clara persona normal, como usted puede poner el tipo numérico de data.id, no. Lo declaro como objeto, ¿sí? Y después la parte de tricache, ¿sí? Acá constante response igual a API punto con el método delete, que es eliminar, ¿sí? Aquí está la URL prefijo y acá le pongo el ID. Entonces, acá está el ID que va a enviar a la parte de backend y que está el número de, ¿qué? El número del ID que van a eliminar en la base de datos, ¿sí? Y el primer parámetro de delete que sería la URL y el segundo parámetro de la configuración header, ¿sí? Y ya, normal, listo. Vamos a configurar la parte de Redux, ¿sí? Bien, entonces vamos a instalar acá la librería, ¿sí? Y entonces vamos a instalar dos cosas. Sería Redux Toolkit y el otro Redux. Redux Toolkit está la configuración de la parte más pequeña y Redux que vamos a configurar instalar de Redux para React. ¿Listo?
Listo. Bueno, entonces vamos a crear una carpeta, llamamos acá, crear una carpeta feature, 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 listo. Bueno, feature. Ahora que, ¿qué más sigue? Entonces creamos una carpeta que llamamos person. Este es el nombre de referencias, ¿sí? Depende de esto, vamos a crear un archivo que se llama person inline.typescript. Bueno, entonces esta parte person inline que es la estándar de Redux, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear una interfaz para esta parte pequeña, ¿sí? Entonces sería acá interfaz person state start después data y dos puntos y hay person que es interfaz persona, ¿sí? Entonces ahí me llega un objeto normal y el otro variable que se llama list, ahí me llega donde un array de ¿qué? Un array de personas, ¿sí? Listo, entonces que acá creamos una variable que se llama constante de inicial start, ¿listo? Y entonces hay dos puntos que ya declaré la variable a activar los datos, ¿sí? Persona status igual, listo, entonces llave. Y recuerda que la parte de le puse name person paréntesis. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué? Porque hay esto es lo mismo acá para punto que acá llave el ID, ¿sí? Este no es aleatorio, entonces, pero no importa, acá sería nulo y coma nombre, ¿sí ve? Aquí me trae todas las propiedades de que acá lo dejo en blanco y acá en la dirección dejo en blanco. Esto es para el caso de formulario, ¿sí? De crear un nuevo registro y acá ID, nombre, dirección y el teléfono. Ya de resto no es aleatorio, pero este teléfono es tipo numérico. Acá y sí. Bueno, entonces recuerda que este crear un nuevo dato, sí, me equivale a esto, ¿sí? Para que tenga en cuenta. Entonces, en crear una clase de persona, vamos a encargar de que de definir las variables vacías. Y listo. Entonces, ¿qué más sigue? Vamos a crear un nuevo que no, vamos a aportar una que de que la creación de list. Acá exportar constantes, la variable es igual y crear índice. Aquí viene la parte de reduce toolkit. Entonces el nombre de reducer que sería person, ¿sí? Y acá el segundo parámetro que me va a definir de que va a contener la variable y reducer. Y entonces esta es la función de setDat que se dará que encarga de actualizar la variable de solamente la parte sería de dará, ¿sí? Este es un nombre, ¿sí? Y el primer parámetro que me llega la variable de esta parte, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega de payload, ¿sí? Todo que me llega el conjunto de datos. Y entonces yo me llega una variable que yo lo defino como interfaz persona, ¿sí? Y entonces y hay acción, ¿sí? Me llega punto payload, ahí me llega ¿qué? Una variable, ¿sí? Y entonces igual ahí lo declaro, lo guardo en la variable. Y la segunda función me puse set person, ese es para el caso que me va a enviar, no, que me va a recibir un conjunto de datos, o sea, un array. Entonces el primer parámetro con punto y list, esta es la variable de array, ¿sí? El segundo parámetro me llega acción payload, que lo declaro persona array. Le vamos a traer muchos registros, ¿sí? Entonces ahí lo defino en la parte de list. ¿Listo? Guardamos. Bueno, me falta exportar la clase, ¿sí?
Entonces, que vamos a exportar estas dos funciones para qué? Para poder utilizar el disparador en el componente, ¿sí? Entonces, esta la exportar constante la variable, vamos a crear la variable de setDat, me trae de qué? De setData y setPerson igual de esta función, no, de esta variable que ya trae y acción que vamos a accionar esta función. También debemos exportar el reducer para que pueda configurar en la parte de store, ¿sí? Entonces export default person list reducer. Este reducer toda esta parte de la configuración, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear una carpeta llamado app, ¿sí? Crear una carpeta app. ¿Listo? Vamos a crear un archivo llamado store que está en el almacenamiento ¿para qué? Para que pueda hacer un proveedor de qué? De Redux y de parte de la aplicación, ¿sí? Entonces creamos un archivo store.typescript, siempre en formato TypeScript. Bueno, entonces acá le importamos clase importamos la librería de sería con una función de configure store encarga la configuración de qué, de almacenamientos, y la otra segunda función que es informa del lugar. Importamos el reducer que ya trae, sí, en la parte de estas clases, me refiero a esta parte, sí, reducer. Bueno, entonces ya esta parte crea una variable de constante que estamos a modificar de middleware que vamos a desactivar deserializable check, que no vamos a consumir el servicio en la parte de personalize, ¿sí? Esta parte porque por defecto normalmente en la parte de Redux Toolkit, que en esta clase tiene una clase, una función donde va a consumir el API, pero nosotros no queremos todavía, entonces exportamos la clase, no, perdón, exportamos el store, ¿sí? Donde está la configuración y el primer parámetro, se encarga de reducir y adicionar el nombre de la variable de puntos y person reducer que ya trae de esta clase person slice, ¿listo? El segundo parámetro que ya está agregar y adicionar variable para configurar de middleware, ¿listo? Entonces guardamos y vamos a la parte, vamos a crear un componente principalmente en el panel de todo, ¿sí? Creamos un archivo, llamamos app.typescript con x, que es un componente, no una clase, ¿sí? Por eso le llamamos TypeScript aquí. Bueno, entonces, pero primero vamos a crear un componente para que pueda importar en la parte de app, en la pared de componentes. Ahí no, en la carpeta de CRC, la llamamos component, ¿sí? Listo, entonces acá, acá está, perdón, vamos a crear una carpeta, si le llamamos, llamamos form, que es formulario, ¿sí? Y otra carpeta sería una tabla, entonces table, enter. Después, primero vamos al formulario acá, index.typescript aquí, es un componente. Bueno, esta parte ya hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Primero vamos a importar esta interfaz persona y persona también para crear unos objetos limpios. Y esta parte usa el dispatch es para usar el disparador y usa selector para traer las variables de Redux globalmente, ¿sí? Bueno, y otro person state para declarar variables en la parte de Redux, y estas dos funciones para utilizar el disparador, o sea, accionar esta función para poder mandar una variable, ¿sí? Listo. Y esta importamos el servicio de persona. Y el otro es una librería de alerta. Listo. Entonces acá creamos una
bueno, creamos una variable constante, ¿sí? Exportar constante de form. Entonces igual paréntesis, igual mayor de llave, ya está ahí en el resto. Y ya, y entonces uno usa el selector testar de que el de reducer que ya trae de person, ¿sí? Esta es la variable person. Y estos dos puntos debo declarar la variable que me traiga de lista array o dará de un objeto, ¿sí? Entonces, esta parte paréntesis, después igual mayor es start, ya me envía una data, ¿sí? Acá me retorna, recuerda. Bueno, entonces acá creo una variable dispatch, usa igual de dispatch. Esta es una función de hook en la parte de reduce, ¿sí? Bien, entonces ahora que acá creo una variable constante service, ¿sí? Person service igual nuevo, person service paréntesis. Y ya creo una variable para que pueda, depende de puntos, ahí me reconoce variable. Bueno, entonces acá tengo otra variable que sería temp for value que me trae un nombre de función igual. Ahí me llega el evento de que de este lado, ¿sí? Un evento de un check, solamente se ejecuta esa función de la variable, ¿sí? Bueno, entonces aquí declaro una variable de un elemento input, ¿sí? Evento, ¿sí? Lo declaro para que pueda reconocer la variable, porque esta aquí, por ejemplo, acá target, ahí me va a aparecer la variable automáticamente de p puntos, era eso. Bueno, entonces ahí me llega el evento en el parámetro, ¿sí? Esta es la parte de dispatch que ya creé la variable, lo usa el disparador de p selectará que donde está la función en la parte de reduce, ahí ejecuto y envío la, bueno, el primer parámetro sería que no el primer parámetro está dentro de la llave, ahí me lo envío el data que todo el formulario en el campo, ¿sí? Y el segundo parámetro que me va a asignar una variable, ¿sí? Entonces, este es el evento .target ID que captura el valor de esta parte en el input, ¿sí? Por ejemplo, yo he quitado este campo, ¿sí? Y ahí captura el valor address, que entonces ahí me llega. Le pone, esto equivale esto address, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea buena práctica que una función aplica para todos los campos. Así nos ayuda a ahorrar el código y el tiempo, ¿sí? Pero entonces dos puntos y ahí me asigna el valor. Aquí me llega el valor que captura desde el input, ¿sí? Listo, entonces esta es la idea de un evento, ¿sí? Que me llega desde los campos de formulario, ¿sí? Este aplica, bueno, este componente aplica para editar y crear eso. Entonces la idea es que pueda crear un componente que se aplica para ambos lados, ¿sí? Para dos casos, digo. Bueno, acá crea una función que, no, esta una función es para actualizar una orientación constante, presumidad igual a cronodatos y sin embargo, este es un evento de que un evento se ejecuta al momento de enviar el botón, entonces ahí todo prevé para que no recarga la página así se para dp constante data y person. Esta es función de servicio de actualizar, ¿sí? Aquí lo envío todo el conjunto de datos en el formulario, ¿sí? Entonces me envía a la parte de backend, ¿sí? Estos person.dará que me trae, este me trae por ahí desde la parte de variable global en el reduce, ¿sí? Y aquí está eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de acá constante variable array que me trae y declaro variable como un array de personas, ¿sí? Esto
llave, hay un tres puntos para que me llegue como un conjunto de array, ¿sí? Eh, acá, ¿qué es lo que hace? Esta función se encarga de hacer una consulta buscando comparación en el ID. Si no encuentra un tema, retorna la posición de qué, del array, ¿sí? Entonces, esta función sirve para reemplazar, eliminar que tenía anterior de un ítem que haya consultado, ¿sí? Entonces, esta es la posición de array y cuánto desea eliminar, una nomás, y este dará que va a reemplazar todo el registro de un ítem, ¿sí? Y entonces, ya actualiza la variable, le envío la parte backend para actualizar. Y este nueve person ya sabe que para qué, porque ya tengo los campos que están en el formulario y ahí se actualiza. Después una alerta sencillo, ¿sí? Eso. Ya, ahora que va acá en FetchGrad, ¿sí? Asincrona los datos y esta es la parte para la creación de registros, ¿sí? Entonces me llega un evento normal de ese botón, esta parte. Bueno, entonces aquí hay dos funciones, depende del caso. Acá me llegan person y data, y si tengo el ID para el caso de nuevo formulario, entonces me llega actualizar. Y si no, ese else. Y si no, entonces no tengo el ID, está nulo, entonces este es para el caso de crear, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí me envía el evento y lo envía el parámetro, ¿sí? Entonces ahí me llega el parámetro. ¿Y para qué? Para que pueda ejecutar esta función, ¿sí? Este sirve para detener que no haya recargar solamente al enviar botón, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, este es el campo de formulario. Y value que está en la variable de person y data.name, ¿sí? Y el otro dirección, teléfono y ya. Entonces, aquí tengo una condición también en la parte del botón. Aquí tengo, si tengo el ID, entonces save, que esto es para actualizar, sino para crear, ¿sí? Listo, espero que entienda bien claro. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, este es un componente hijo, el formulario. Entonces vamos a la parte de table. Es donde me trae todos los datos de las personas, o sea, una grilla, un registro, ¿sí? Entonces, TypeScript aquí. Bueno, entonces, acá está parte del formulario, no, una tabla, listo. Bueno, esta parte usa el dispatch para disparar y para hacer store, ¿sí? Y ya, y también lo mismo eso. Usa FPS, esto es para, ¿qué? Aumentar datos, ¿sí? Bueno, servicio y esto es para alerta. Listo, crea una variable constante table de export, ya. Y después llave tal. Sí, este tal ya lo expliqué. Sirve para traer la variable de reduce. Y este para traer el servicio. Y este para crear un disparador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Esta parte pues dará para qué, para consultar el servicio, el API, ¿sí? Y me trae todos los registros, entonces serían con la función head ¿sí? Y acá un servicio puntos, y aquí está varias, perdón, aquí hay varias de métodos de que trae el servicio, ¿sí? En este caso sería head y paréntesis tal. Entonces me retorna una respuesta que ya tengo información desde la parte backend, ¿sí? En el API. Y acá me llega un conjunto de datos, declaro como una variable array de personas, ¿sí? Eso. Por eso le pongo quote. Bien. Y acá lo uso el disparador de que de set person que ya tengo todos los datos de personas y lo envío a la parte de reduce ahí. Entonces, ahí sí, era eso. Y ya me actualiza y ya se encarga de actualizar y acciona y me envía a la vista de que actualizar, pero esta tabla, sí.
Este usa FPS. Este FPS es para que cuando yo voy a montar componentes y ya carga y eso se ejecuta y encarga a consumir el servicio y me trae los datos y ya, eso. La parte de editar, esta la función es para editar que ahí me llega el ítem de un registro y lo declaro como un objeto de persona, pero no me va a declarar variable nulo, sino que ya me trae todo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de creación y la fecha de actualización. Por esta razón, entonces lo declaro como un objeto de persona y esta es la función de disparador y me llega de envío set data item, ahí me lo envió. Entonces, ¿y qué hace con eso? Esto ya puedes visualizar en donde está el formulario, por eso está ahí. Entonces lo envío ahí persona data punto nombre, sí, ahí todo está. Entonces por eso ahí también trae el ID, entonces ahí está el formulario, por esta razón, el ID, sí. Eso es. Entonces, ahora que en la otra función también un clic delete, que esto es para eliminar. Entonces yo hago un diálogo, sí, que si está seguro de eliminar acá delete. No, do you want? No, do you want? Sí. Entonces delete. Te voy a preguntar, are you sure? Delete. Que te desea eliminar. Y entonces lo confirmo, ok, ahí ya se confirma el botón. Entonces ¿qué? Después de confirmar el botón sí, entonces ahí me sale que me dice si es verdadero, entonces están confirmados. Entonces ejecuto esta función que es que van a eliminar. Ahí lo envió, ¿qué? Lo envió un objeto de persona, pero ya tiene el ID, así que no pasa nada. Entonces acá un constante pues delete que ya ahí continúa la operación de eliminar, ahí continúa el proceso, ¿sí? Ahí me llega el ítem de persona, ¿sí? Ahora que acá está, ahí veis que han sincronado los datos, normal, no va a retornar nada, ¿sí? Entonces acá person service.delete ítem, ¿sí? Que nos envió a la parte de servicios. Acá nos envió el servicio que ya contiene, bueno, ese ítem contiene el ID, pero se lo envía a la parte de servicio, ahí dará.id. Ahí ya la parte de servicio se ejecuta la de eliminar, ¿listo? Cuando ya continúa el proceso, pero ¿por qué continúa eso sin validación? Porque si caso sale error en la parte de servicios, digamos que si no tengo registro o si no tengo, o sea, no, si no ejecuta exitoso la operación, entonces me retorna el error, sea como un error de 500 o 400. Esta continúa el proceso de que de resultado se ejecuta siempre 200. La respuesta de HTTP es OK, ¿sí? Listo. ¿Y qué hago con esto? Ya se ejecuta la operación, continúa el proceso y se dice, este ítem ha sido eliminado, ¿sí? Y entonces esta parte, ¿qué es lo que hace? Este, después de eliminar y se hace recargar de nuevo la información que ya no trae el ítem que está eliminado, ¿sí? Eso. Ahora que ahí tenemos otra función del botón de información que me trae toda la información de un ítem, ¿sí? El parámetro me llega ítem person, ¿sí? Entonces acá está constante dará igual de declarar la variable como persona también y en servicio, y entonces el servicio head va id. Y entonces ahí en el parámetro le meto item.id. Pero recuerda que el ID normalmente trae nulo y entonces me sale error, pero nunca va a traer nulo porque solamente todos los listados debe tener el ID en la tabla de ¿qué? En la grilla, ¿sí? Por eso pongo que este símbolo que ya está definido que siempre trae el ID para esta función, ¿sí? Bueno, entonces acá está el título, ¿sí? Y acá está el información, y acá está el nombre. Esta es la parte de descripción, le pongo en formato HTML
y aquí y nombre me trae nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Bueno, esa es de resto la configuración de la alerta, ya listo. Bueno, entonces este botón, esto es para qué, para eh, limpiar el formulario de ahí. Ahí está la función de clic el botón, ¿sí? Él usa el disparador y acá la función se le dará y acá no hay persona que llama, va a definir todos los campos nulos y blancos, ¿listo? Esa es la idea. Bueno, entonces esta es la cabecera de columna, ¿sí? Y ya, y este es una ítem de una raíz, ¿sí? Person, ya ahí me trae la variable de reduce.list, que list, ahí ya le expliqué que ese es una variable array, ¿sí? Después punto más que hace un ciclo de ítems, ¿sí? Entonces, cada ítem, lo claro, también hay persona, de interfaz persona. El segundo parámetro que es el ID. Bueno, aquí le pongo una llave igual el número de, ¿qué? De array, ¿sí? Listo, entonces acá le pongo el nombre, dirección y teléfono. Acá hay tres botones. Como ya te lo expliqué que cada función ahí trae. Entonces, un clic info, ahí donde se lo envió el ítem de los datos, están el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces ahí me mostrará una alerta. Ahora que la parte de editar, ahí donde envía la parte en edit y que y hace solo una línea de código sencillo. Bueno, esto es casi lo mismo en la parte de editar, pero no, les recomiendo acá ejecutar la operación. Es casi lo mismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ejecutar disparo. Bueno, ahí está la diferencia. Este es para editar, que ya ahí ejecuta la función y con la variable int que ya trae el ID, nombre, teléfono, dirección y la fecha de creación y actualización. Entonces ahí me trae los servicios que ya tiene y se lo envía al formulario cuando usted le da el botón clic editar, ¿sí? Y esa parte dispatch se dará no persona, quiere decir que va a definir todos los campos nulos y los envío ahí para que el formulario quede blanco, ¿sí? Bien, esta parte con clic de ya que ahí lo vio la parte de la función encarga la operación de eliminar, ¿sí? Ahí hace un diálogo. Bueno, ya creé acá un componente de tabla, ¿sí? Ahí ya apliqué toda la función, cómo funciona, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos al componente, el parent, principalmente, que sería app, ahí. Entonces, ¿qué? Está el componente de formulario y el componente de la tabla. Ahí me trae toda la grilla. Y este está el título y tal, tal, tal. Bueno, esta parte, bueno, entonces este componente principal, me falta el principal de todos componentes, porque ya que están configurados en la parte de store, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa parte, en el link de TabScript, ¿sí? En la carpeta de CRC, ahí todo. Esa parte, ahí debemos importar el store, el almacenamiento, ¿sí? Pero entonces que acá lo importamos de reduce, acá reduce y ya, y el store lo importamos de a store ahí, y dentro de este provider hay que colocar el componente principal y ya. Entonces, ¿qué encarga? Que el componente ahí se encarga del proveedor y lo envía datos globalmente a cualquier del padre hasta el nieto, el componente de globalmente, sin necesidad de pasar componente por componente de mediante por prop. Esa es la idea. Pero eso debemos trabajar de buena práctica, más organizado y eso. Bueno, entonces vamos a compilar el proyecto. Entonces, perdón, acá. npm start. Bueno, entonces ya se corrió el proyecto con el puerto localhost
3000. Vamos para allá. Listo. Ahí están componentes. Bueno, acá tenemos una vista, un componente principal de la app y que contiene dos componentes al hijo. Un componente que es tabla y otro componente que es formulario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Voy a llenar los campos para que vea que es la prueba. Entonces, acá el botón se encarga de limpiar todos los campos, incluyendo el ID nulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy el botón de crear con el campo vacío? Bueno, entonces no hace nada, pues igual lo envía al servidor backend. No, esto está mal. Entonces, ¿qué? Tenemos que validar los campos. Listo, entonces vamos a continuar esta parte. Bueno, entonces, primero vamos a crear una variable de error, ¿sí? Entonces acá constante, bueno, corchetter, esto error forms. Un ejemplo, ¿sí? Error formulario y acá que set error form. Pero entonces acá que igual use state. Acá vamos a crear una variable de un objeto, ¿sí? Entonces el campo de nombre, listo. Bueno, entonces vamos a crear una función, ¿sí? ¿De qué? Una función para validar que todos los campos no tengan nulo, ¿sí? Entonces esta es la función de validar el formulario. ¿Qué es lo que haces? Entonces crea una variable constante, lo mismo de allá, crea una variable que tenga los campos de nombre, dirección, teléfono, por defecto de false, todo false. Y entonces que este campo verifica que si está nulo, con el símbolo, que si está nulo, entonces en el retorno lo actualiza a variable a verdadero, que quiere decir que tiene error. ¿Listo? Y entonces valida el campo de dirección y el teléfono. Y si los tres campos, entonces me retorna los tres campos, ¿qué? Verdadero error, ¿sí? Entonces, ya que esto está actualizado y lo pasa ahí a la variable de error formulario y ya. Entonces, que esto me retorna que cual campo que tenga vacíos y me lo retorna. Y entonces, ¿esto para qué? Para poder validar que no continúe el proceso de actualización, ¿sí? Entonces, ¿qué? En este caso hay que colocar ahí la parte de la creación y ahí debajo. Entonces, que valida si esta función que me va a retornar verdadero o falso, ¿sí? Entonces, ahí me retorna verdadero y ¿qué es lo que hace? Ahí continúa. Si está verdadero, ahí entra el proceso y me retorna el nulo. Quiere decir que ahí detiene la operación de ¿qué? De creación. Ahí entonces se detiene se detiene el proceso de ahí, la creación, y entonces devuelve hacia atrás. Por eso retornamos nulo. Bueno, entonces si faltas a pintarla, pintar el formulario. Bueno, el estilo está muy largo, entonces tenemos que aplicar un estilo de formulario, ¿sí? Por ejemplo, creamos una variable que se llama constante input css igual y tengamos un estilo. ¿Para qué? Para que un estilo para todos los campos, ¿sí? Hay que tener una buena práctica, ¿sí? Entonces otra variable para en caso de el error, ¿sí? Entonces input un estilo que tiene el error, input error igual, ¿sí? Entonces acá que tenga el border de color rojo y el número 400, el nivel de color. Listo. Entonces, ¿qué? Este class name hay que agregar una condición que un ejemplo, acá una condición. Si el campo de el nombre tiene error, entonces me muestra con el estilo de input de coloreado el color rojo, ¿sí?
Eso. Entonces, este en un estilo normal me lo suma junto con el que, junto con el estilo de error, ¿sí? Y si no, entonces me muestra un estilo de input normal. Bueno, entonces me falta agregar una cosa que es mensaje, esta. Entonces, este error for name que si es verdadero, entonces me retorna este mensajito que diga que este campo es requerido, ¿sí? Listo. Entonces, este va lo mismo a la parte de que dirección. Solo cambia este parámetro de área, ¿sí? Y abajo también del mensaje de error. Y por último el teléfono también. Entonces acá error por teléfono. Y ya, teléfono. Y guardamos esta variable. No, guardamos el componente. Esperamos recargar y revisamos acá. Listo. Y vamos a enviar. Ve, ahora sí, está mostrando el componente de error. ¿Listo? Bueno, me falta la línea, el borde rojo que no estaban funcionando porque hay que separar. Bueno, entonces ya está mostrando el error. Hay que tener un espacio en blanco porque tiene variable pegada por esta. Hay que tener separado para poder reconocer la variable de estilo y ya. Listo, entonces ya tenemos todo preparado en la parte de frontend para que puedas conectar en la, en la parte de backend. ¿Listo? Crearemos un API REST que desarrolle las peticiones CRUD usando el framework backend de Python, Django. ¿Listo? Pero entonces para poder tener el ambiente de desarrollo hay que instalar el Python. Yo creo que esta vez es la última versión, sería el número 3.9 creo. Y también instalar el PostgreSQL. Ese es el requisito para poder continuar el tutorial y desarrollar el proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos. Entonces vamos a crear entorno virtual. ¿Sí? Listo. Creamos una carpeta cualquiera. Listo. Entonces, crear un entorno virtual para que tenga claro qué es la variable de entorno, ¿sí? Variable en Python. Es un sistema textual en donde cualquiera de los sistemas operativos se utiliza para almacenar datos, información o valores importantes de un programa. Bueno, entonces, listo. Y este es el comando para crear la variable entorno. Bueno, primero vamos a revisar la versión de Python. Perdón, de Python, doble raya, versión, enter. Le tengo instalado 3.10. Bueno, entonces Python, esto no le va a servir porque no reconoce. Entonces sería Python con Py. Solamente Py, enter. Está creando la variable entorno. Ya acá tenemos script. eh, Listo. Continuemos para activar la variable entorno de esta parte. Bien, entonces este sería para ejecutar. Punto slash web, la carpeta de script y este activate. Ok, entonces le quitamos punto bat para en este caso. eh, ya lo tengo activado. ¿Lo ve? Listo. Ahora sí, vamos a instalar el primer Django de pip install Django. El Django primero. Tenemos dos cosas que sería el framework principal de Python y el otro es para el backend. ¿Listo? Entonces lo instalamos. Listo. Entonces para crear proyecto sería Django, raya, Django, raya, admin, start project. Entonces, el nombre del proyecto como quiera, por ejemplo, le llamamos TitoPod. ¿Listo? Y le damos enter. Listo. Acá tenemos la carpeta del proyecto y este es el proyecto principal.
Y, bueno, entramos a la carpeta TweetPost, enter. Bueno, instalar el driver de la base de datos PostgreSQL de pip install site-conf. Le damos enter. Listo, entonces vamos a configurar la base de datos. Acá, setting.py y buscamos acá. Ve acá, database, lo cambiamos por acá. Entonces Django.db backend.PostgreSQL raya piso y esta es la librería que instalamos para que pueda permitir conectar a la base de datos. Y el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, localhost, la IP puede ser cualquiera y el puerto 5432. Bueno, entonces vamos a revisar la migración para ver si está conectado y funciona correctamente. Sí, entonces sería py y manage.py migrate. Le damos enter y listo. Ya ha ejecutado exitosamente la migración. Bueno, entonces continuemos. Por acá vamos a crear una app Django raya albi start app person. Listo, ya agregamos person, sería persona y agregamos en la parte de, perdón, listo, entonces vamos a configurar acá. Primero sería REST framework, como acá, comillas, sería person, guardamos, listo, llamo comando. Bueno, entonces vamos a la carpeta de persona y vayamos al archivo model.py. Vamos a configurar el modelo. Bueno, listo. Entonces, creamos una clase el nombre de la clase sería person model, ¿sí? Paréntesis model punto model, que lo viene importado de acá, ¿sí? De punto y definimos el primer campo sería el nombre igual el modelo punto field que sería caracteres paréntesis y máxima de caracteres serían 255, ¿sí? Después el segundo campo sería dirección, después modelo punto field que sería un texto normal sin límite de caracteres, después el teléfono igual el modelo y este sería bin getter field que sería el tipo integer de largo número, ¿sí? Después la fecha de creación igual el modelo sería el formato de time field y paréntesis y hay un note add que cuando va a guardar al momento de crear se inserta automáticamente la fecha de ahora, le damos verdadero y otro de actualización igual modelo de time y por otro igual de verdadero. Listo, y creamos otra clase que es de meta de puntos que vamos a definir el nombre de la tabla sería person. Listo, entonces le vamos a ordenar por la fecha. Listo, le guardar. Bueno, le vamos a crear un archivo que para poder que serializar los campos de, del registro, ¿sí? Acá creamos un archivo en la carpeta de person, hay file y sería serializer
.py. Bueno, listo, entonces le vamos a importar de REST Framework importar serializer desde REST Framework y sería model serializador, ¿listo? Y de otro importamos el modelo de persona, ¿sí? Listo, creamos una clase de person serializer y paréntesis después model serializer que viene de importado, paréntesis de puntos y después otra clase de meta de puntos, el modelo igual, la variable de modelo viene de person model y otro de los campos igual el corcheter, ¿sí? Como ya el primer campo que le vamos a mostrar es el ID y el nombre, dirección y por último teléfono, ¿sí? En este caso que si desea mostrar todos los campos como que la fecha de creación y actualizar, entonces sería en este caso de doble raya piso ALL, otra doble raya piso y listo. Esto es para mostrar todos los campos, pero si no quiero solo mostrar estos cuatro campos, ¿sí? Listo. Entonces guardamos. Y el siguiente sería, vamos a la parte de vistas y vamos a manejar todo lo de el API. Bueno, entonces importar en Red Framework, importar el status para la estado de petición, respuesta de HTTP y otro para importar de la vista, le vamos a importar de API. Vamos a trabajar con API, que le incluye todo el API. Y from y el otro response, que es la respuesta de servidor, ¿sí? Response. Y otro importar el modelo, person model y person.serializador de persona. Y creamos unas clases y está un nombre de la clase y person API y paréntesis y API. Dos puntos, después define una función head y después del child y request, que este request no lo necesitamos. Después serializador que viene de person serializador, este es crear una variable serializada y paréntesis y puertas de person que se encarga de coger todos los campos, listo, y objetos de todo, al después money que sea verdadero y retorna en formato JSON que le responde, ¿sí? El estado igual, el estado sería punto de HTTP 200, ok, que está todo correcto en servidor sin generar el error, que todo ok. Entonces, el segundo parámetro le enviamos data igual que va a enviar la respuesta al servidor con serían todos los datos que está response, ¿sí? Entonces, data. Esta definición sería otro después para registro y request. Recuerda que en esa parte request hay otra forma de capturar eh, capturar que el campo donde llega la petición de esta forma request.data.head y name con nombre de parámetro, ¿sí? Pero no hace falta porque viene la parte del serializador 100% serializador paréntesis data que igual viene que le pasa los datos que igual sería data que ya trae todos los datos, ¿sí? Y entonces el serializador le pasa a validar de excepción que sea verdadero y después le pasa si cuando todo sale bien, entonces le pasa a guardar, entonces le pasa a respuestas de ok del número 200 y después le pasa los datos que está registrado de punto data que retorna los datos registrados. Y otra clase
En este caso es de head y post solamente está dos que una, dos función que permite, ya lo explico después. Otro para que vengan estas dos funciones que viene la variable que me trae el ID y en este caso sí le va a traer el ID. Entonces por eso le traemos otra clase para el API con ID. Entonces paréntesis y sería pv. Entonces ahí creamos una función de definición head, un head para una consulta del ID de PK, que es el ID de la llave primaria, y de punto tree, y bueno, si todo sale bien, entonces la consulta de el modelo person model.head, en paréntesis está el ID, que igual, y si no, cuando no existe, luego retorna nulo o ninguna. Y otra función será head, en paréntesis el request, y este es el parámetro que me llega el ID, donde está la variable, ¿sí? Y pues igual el head ID serializador person, pues bueno, está todo, ya tengo los datos, ¿sí? Aquí lo guardo por acá, retorna respuesta status y HTTP la respuesta 200 y Dara.serializador que me retorna los datos, listo. Y por otro put es para actualizar, que, por cierto siempre llega con el ID. Entonces pues data sería pues bueno, hay que poner la validación que si está nulo entonces me computar una respuesta que diga lo siento ok, pero en Dara que le diga error no fue un data, fue un data que no encuentra los datos, ¿sí? Y por último en este caso si está nulo entra en esta condición. No hace falta escribir else porque ahí continúa el proceso, ¿sí? Después continúa el serializador, viene el Dara request. Continuamos acá. Después me llega los datos de acá para actualizar los campos. Que retornan, que primero valida que si tiene todos los campos que no estén nulos, entonces le guarda. Y retorna la respuesta que diga todo ok y me retorna los datos actualizados, ¿sí? Y si no, pues llega a ser realizador, me retorna punto qué error causa tiene de respuesta 400 bad request. Y por último la función de let acá shell request ID. Solo necesitamos el ID. Solo consulta el ID y después si le tengo los datos, entonces lo elimina y delete que sea verdadero. Entonces me retorna la respuesta. ¿Verdad? Bueno, me retorna la respuesta después que ya está eliminada exitosamente. Puede ser acá, le cambiamos por acá, ¿sí? Este puede ser un nombre cualquiera que sería, por ejemplo, person, ¿sí? Acá person y otra pues que tiene este nulo por acá, ¿sí? Y acá person para que entiendan claro. Y acá puede ser el ID por acá, ¿sí? Así son las cosas. Estamos haciendo que le ponemos PK, que primaria, que es la llave primaria, ¿sí? Listo, así son las cosas. Y entonces, el siguiente sería, vamos a crear una ruta para person.
nuevo archivo.url.py. Bueno, ya creamos el archivo de URL y importamos la URL path, ¿sí? Y from otro importamos la vista e importamos dos clases de persona PV y otro persona PV de type. Después creamos una variable por setter, abrimos path, paréntesis, versión 1 slash person, ¿sí? Después y person APV y lo tomo como una vista y el segundo la línea que sería otra para venir con el ID paréntesis p1 slash person slash y entonces declara variable como tipo numérico integer y la variable sería el ID, ¿sí? Y otra clase para manejar con el ID de type, ¿sí? Y por eso ya listo, importamos como una vista. Listo. Recuerde que estas dos creamos dos clases diferentes porque esta es solamente que no tenga el ID de acá. Esta parte se maneja solamente en el caso que no viene el ID, no hace nada necesidad de consultar. Y el otro caso que ya sí tiene el ID en el parámetro de la ruta, por eso creamos otra clase. Esta función no va a servir dentro de persona PV, ¿sí? Porque genera error y el problema de esta son dos diferentes que no pueden funcionar para, para dos cosas. Entonces no toca separar la clase, ¿no? Para que tengan en cuenta que por ese motivo creamos dos clases. Así es en la práctica de Django REST. ¿Listo? Entonces le guardamos. Ya creamos la ruta, entonces vamos a la configuración principal del proyecto principal. Acá setting, no, perdón, por acá, la URL. Entonces acá lo importamos. Acá, from person URL importar, que viene person, sí, ahí está, listo. Entonces por debajo de este línea código acá, listo, que sería path, paréntesis, comilla, API, Slack. Esta es la ruta de API. Con respecto a incluye el partner. Esta le falta importar y variar por allá arriba, al lado de path, coma, include. Listo. Entonces vamos a ejecutar la migración. Py, panel.py, make, no, perdón, migration. Con ese, le damos enter. Bueno, entonces ya encarga, aquí está la carpeta, ya que tiene una nueva. Este es el registro de migración. Se registra porque ya tenemos configurado el modelo. Vamos a hacer la migración. Entonces, capa migración. Gray. Y gray. Le damos enter. Listo. Se ha creado la tabla de persona. Listo. Le vamos a recurrir al servidor. Entonces sería payman. Bueno, entonces, perdón. Limpiamos este está muy desorden. Y acá corre servidor run server. Enter. Listo. Vamos a probar el API. Entonces, ponemos la ruta. Bueno, tenemos 5. ¿Sí? Primero vamos a probar la parte head. Acá el servidor está corriendo con el puerto 8000. Acá localhost 2.8000 Slack API PI de versión 1 y person. ¿Sí? Entonces le daremos a enviar. Y acá no tenemos nada. Le vamos a crear una acá, local
tengo que pues para crear, ¿sí? Y acá tenemos tres campos: nombre, Artayo, developer y address, que es la dirección: California, calle 100. Y entonces el teléfono cualquiera: 866-755. Listo. Le damos enviar. Listo. Entonces ya me está registrando, entonces me retornan los datos registrados, ¿sí? Recuerda que en la parte header debe configurar la cabecera de content type en formato de application JSON, ¿sí? Listo. Entonces revisamos la parte head. Mira, listo. Entonces creamos otro por acá: Artayon Developer 2, enviar. Y listo. Revisamos por acá head. Ahora tenemos dos registros, ¿sí? Y acá nos consultamos que de la parte head y con el número del ID 2 le damos a enviar. Ya está. ¿Se ve? Y ahora vamos a actualizar de este. No, mejor que acá número 2. Acá. Para actualizar todos los campos sería put. Entonces con el nombre Pepito 4 le cambiamos dirección también. Calle 112, raya 78, el teléfono 18888. Le damos enviar. Listo. Entonces registrar, digamos, revisar por acá, enviar. Vea, ahí está. Se la cambia ahí. Entonces revisamos por acá de head también. Ahora que vamos a eliminar de este el ID. Entonces vamos con la función de delete acá. Entonces eliminamos acá, ponemos número 2, después de enviar. Y listo, acá está eliminado. Le damos verdadero, que está eliminado exitosamente. Entonces revisamos la parte head. Listo, ya no está. Bueno, entonces acá está el servidor backend. Vamos a un proyecto de backend, ¿sí? Vamos a correr el servidor. Y listo, ya tenemos los puertos. Y revisemos acá el puerto. Bien, ya está cargando bien la información, ¿sí? Ahora qué, y vamos, ya estamos corriendo en la parte de frontend, ¿sí? De React, acá, esta parte, ¿listo? Y vamos a probar el aplicativo, recargamos, no está cargando la información, revisamos por qué. Bueno, acá tenemos, acá compuesta. Bueno, acá tenemos el problema que no puede coger la información porque por un problema de CORS, el tema de seguridad, ¿sí? Entonces me está diciendo que el servidor backend tiene un bloqueo que no permite origen desde cualquier el servidor de origen externa, ¿sí? Entonces la solución que es CORS. Listo, acá tenemos que seguir en el paso 10 por ahí, donde está el tema de cores, y vamos a instalar una librería de Django Core Header, ¿sí? Y acá en el servidor, bueno, aquí mismo, en el proyecto de ¿qué? Django, le vamos a instalar pip install Django Core Header, ¿listo? Ya está instalado, perdón. Ahora después de esto, vamos a configurar acá la parte proyecto y un proyecto de principal, acá con las configuraciones, ¿sí? Entonces vamos a agregar en la parte de instalado aplicación y coger, ¿sí? Y también agregar otra línea donde está middleware, ¿sí? Esa, coreheader.middleware.coreMiddleware, ¿listo? Para que pueda tener habilitado el middleware. Y acá para poder habilitar la configuración de coreheader, ¿listo? Y por último, y vamos a configurar que te permitir de origen todo. No, le damos falsa. Y entonces hay que agregar una lista de donde puede permitir a conectar desde que exterior para que pueda consumir el servicio. Y entonces sería localhost 2.3000. ¿Por qué está en la variable? Porque aquí tenemos el aplicativo del lado del cliente. Está en la variable, ¿sí? Recuerda que cuando vaya a publicar en producción debe cambiar o agregar otra lista aquí en la configuración para que pueda consumir el servicio, ¿listo? Y bueno, entonces ya tenemos configurado, vamos a guardarlo y listo, cerramos esos y después vamos a correr el servidor.
Python server, después ya está corriendo y vamos acá cargar. Listo, ya está visualizando. Bueno, entonces vamos a crear un registro acá, por ejemplo, prueba acá calle 42, el teléfono sería iríamos a crear y listo, ya se ha creado así taxamente. Ahí está, ya está visualizando el texto y registro creado, ¿sí? Así. Listo, entonces vamos a editar esta información y acá Actalion developer, listo, California, calle 12 y acá 8, no, 2, listo, tenemos actualizar, ya está actualizado exactamente, entonces escuchamos la información, ahí ya está visualizando, ¿lo ve? Muy bien, entonces y vamos a eliminar este registros de prueba, ¿sí? Entonces damos eliminar y entonces aparece un diálogo de confirmar, eliminar, te le damos confirmar. Listo, ya está funcionando bien y correctamente y espero que haya aprendido, le haya gustado. Entonces suscríbase a nuestro canal para tener más pendientes de tutoriales interesantes. Gracias.